Quinta Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos, aquí estamos, resistimos. Nosotros somos los vengadores de la muerte. Nuestra estirpe no se extinguirá mientras. Hay luz en el lucero de la mañana. Popol Vuh. Hermanos y hermanas. No es nuestra la casa del dolor y la miseria. Así nos la ha pintado el que nos roba y engaña. No es nuestra la tierra de la muerte y la angustia. No es nuestro el camino de la guerra. No es nuestra la traición, ni tiene cabida en nuestro paso el olvido. No son nuestros el suelo vacío y el hueco cielo. Nuestra es la casa de la luz y la alegría. Así la nacimos, así la luchamos, así la creceremos. Nuestra es la tierra de la vida y la esperanza. Nuestro el camino de la paz que siembra con dignidad y se cosecha con justicia y libertad. 1. La resistencia y el silencio. Hermanos y hermanas. Nosotros entendemos que la lucha por el lugar que merecemos y necesitamos en la gran nación mexicana es solo parte de la gran lucha de todos por la democracia, la libertad y la justicia, pero es parte fundamental y necesaria. Una y otra vez, desde el inicio de nuestro alzamiento el 1 de enero de 1994, hemos llamado a todo el pueblo a luchar juntos y por todos los medios, por los derechos que nos niegan los poderosos. Una y otra vez, desde que nos vimos y hablamos con todos ustedes, hemos insistido en el diálogo y el encuentro como camino para andarnos. Desde hace más de 4 años, nunca la guerra ha venido de nuestro lado. Desde entonces, siempre la guerra vendió en la boca y los pasos de los supremos gobiernos. De ahí han venido las mentiras, las muertes, las miserias. Consecuentes con el camino que ustedes nos pidieron andar, dialogamos con el poderoso y llegamos a acuerdos que significarían el inicio de la paz en nuestras tierras, la justicia a los indígenas de México y la esperanza a todos los hombres y mujeres honestos del país. Estos acuerdos, los acuerdos de San Andrés, no fueron producto de la voluntad única de nosotros ni nacieron solos. A San Andrés llegaron representantes de todos los pueblos indios de México. Allí estuvo su voz representada y planteadas sus demandas. Estuvo brillando su lucha que es lección y camino. Habló su palabra y su corazón definió. No estuvieron solos los zapatistas en San Andrés y sus acuerdos. Junto y detrás de los pueblos indios del país estuvieron y están los zapatistas. Como ahora, entonces solo fuimos parte, pequeña, de la gran historia con rostro, palabra y corazón del náhuatl, paypay, quiligua, cucapa, cochimi, cumiay, yuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, mazahua, matlacinca, ocuitleco, zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chochó, izateco, huave, tlapaneco, totonaca, tepehua, popoluca, mixe, zoque, huasteco, lacandón, maya, chol, tzetzal, tzotzil, tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco, motocintleco, chicomucelteco, conjobal, jalteco, quiché, caquiquel, quechí, pima, tepehuán, tarahumara, mayo, yaqui, chaita, ópata, cora, huichol, purépecha y quicapú. Como entonces, hoy seguimos caminando junto a todos los pueblos indios en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, no como vanguardia ni dirección, solo como parte. Nosotros cumplimos nuestra palabra de buscar la solución pacífica, pero el Supremo Gobierno faltó a su palabra e incumplió el primer acuerdo fundamental al que habíamos llegado, el reconocimiento de los derechos indígenas. A la paz que ofrecíamos el gobierno opuso la guerra de su empecinamiento. Desde entonces, la guerra en contra nuestra y de todos los pueblos indios ha seguido. Desde entonces, las mentiras han crecido. Desde entonces, se ha engañado al país y al mundo enteros, simulando la paz y haciendo la guerra contra los indígenas. Desde entonces, se ha tratado de olvidar el incumplimiento de la palabra gubernamental y se ha querido ocultar la traición que gobierna las tierras mexicanas. 2. Contra la guerra, no otra guerra, sino la misma resistencia digna y silenciosa. Mientras el gobierno descubría a México y al mundo su voluntad de muerte y destrucción,
Los zapatistas no respondimos con violencia ni entramos a la siniestra competencia para ver quién causaba más muertes y dolores a la otra parte. Mientras el gobierno amontonaba palabras huecas y se apresuraba a discutir con un rival que se le escabullía continuamente, los zapatistas hicimos del silencio un arma de lucha que no conocía y contra la que nada pudo hacer, y contra nuestro silencio se estrellaron una y otra vez las punzantes mentiras, las balas, las bombas, los golpes, así como después de los combates de enero de 1994 descubrimos en la palabra un arma. Ahora lo hicimos con el silencio. Mientras el gobierno ofreció a todos la amenaza, la muerte y la destrucción, nosotros pudimos aprendernos y enseñar otra forma de lucha, y que, con la razón, la verdad y la historia, se puede pelear y ganar callando. Mientras el gobierno repartía sobornos y mentía apoyos económicos para comprar lealtades y quebrar convicciones, los zapatistas hicimos de nuestro digno rechazo a las limosnas del poderoso un muro que nos protegió y más fuertes nos hizo. Mientras el gobierno mostraba señuelos con riquezas corruptas e imponía el hambre para rendir y vencer, los zapatistas hicimos de nuestra hambre un alimento y de nuestra pobreza la riqueza del que se sabe digno y consecuente. Silencio, dignidad y resistencia fueron nuestras fortalezas y nuestras mejores armas. Con ellas combatimos y derrotamos a un enemigo poderoso pero falto de razón y justicia en su causa. De nuestra experiencia y de la larga y luminosa historia de lucha indígena que nos heredaron nuestros antepasados, los habitantes primeros de estas tierras, retomamos estas armas y convertimos en soldados nuestros silencios, la dignidad en luz y en muralla nuestra resistencia. No obstante, que en el tiempo que duró nuestro estar callado, nos mantuvimos sin participar directamente de los principales problemas nacionales con nuestra posición y propuestas, aunque el silencio nuestro le permitió al poderoso nacer y crecer rumores y mentiras sobre divisiones y rupturas internas en los zapatistas, y trató de vestirnos con el traje de la intolerancia, la intransigencia, la debilidad y la claudicación, pese a que algunos se desanimaron por la falta de nuestra palabra y que otros aprovecharon su ausencia para simular ser voceros nuestros. A pesar de estos dolores, y también por ellos, grandes fueron los pasos que adelante nos anduvimos y vimos. Vimos que ya no pudieron mantener callados a nuestros muertos. Muertos hablaron los muertos nuestros, muertos acusaron, muertos gritaron, muertos se vieron de nuevo. Ya no morirán jamás los muertos nuestros. Estos muertos nuestros y siempre de los todos que se luchan. Vimos a la guerra, vimos a decenas de los nuestros enfrentarse con manos y uñas contra miles de armas modernas, los vimos caer presos, los vimos levantarse dignos y dignos resistir. Vimos a miembros de la sociedad civil caer presos por estar cerca de los indígenas y por creer que la paz tiene que ver con el arte, la educación y el respeto. Les vimos, ya morenos su corazón de lucha, ya hermanos nuestros los vimos. Vimos a la guerra venir de arriba con su estruendo y vimos que pensaron que responderíamos y ellos harían el absurdo de convertir nuestras respuestas en argumentos para aumentar su crimen. Y trajo la guerra el gobierno y no obtuvo respuesta alguna, pero su crimen siguió. Nuestro silencio desnudó al poderoso y lo mostró tal y como es, una bestia criminal. Vimos que nuestro silencio evitó que la muerte y la destrucción crecieran. Así se desenmascararon los asesinos que se esconden tras los ropajes de lo que ellos llaman el Estado de Derecho. Arrancando el velo tras el que se escondían, aparecieron los tibios y pusilánimes, los que juegan con la muerte por ganancias, los que ven en la sangre ajena una escalera, los que matan porque el matador aplauden y solapan, y el que gobierna se despojó de su último e hipócrita ropaje. La guerra no es contra los indígenas, dijo mientras perseguía, encarcelaba y asesinaba indígenas. Su propia y personal guerra lo acusó de asesino, mientras nuestro silencio lo acusaba. Vimos al poderoso gobierno irritarse al no encontrar ni rival ni rendición. Lo vimos entonces volverse contra otros y golpear a los que no tienen el mismo camino que nosotros, pero levantan idénticas banderas. Líderes indígenas honestos, organizaciones sociales independientes, mediadores, organismos no gubernamentales consecuentes, observadores internacionales, ciudadanos cualquiera que quieren la paz. Vimos a todos estos hermanos y hermanas ser golpeados y los vimos no rendirse. Vimos al gobierno pegar a todos y queriendo fuerzas restar, sumar enemigos los vimos. Vimos también que el gobierno no es uno, ni es unánime la vocación de muerte que su jefe luce. Vimos que dentro tiene gente que quiere la paz, que la entiende, que necesaria la ve,
que la mira imprescindible. Callados nosotros, vimos que otras voces dentro de la máquina de guerra hablaron para decir no a su camino. Vimos al poderoso desconocer su propia palabra y mandar a los legisladores una propuesta de ley que no resuelve las demandas de los más primeros de estas tierras, que la paz aleja y que defrauda las esperanzas de una solución justa que acabe con la guerra. Los vimos sentarse a la mesa del dinero y ahí anunciaron su traición y buscaron el apoyo que los de abajo le niegan. Del dinero recibió el poderoso aplausos, oro y la orden de acabar con los que hablan montañas, que mueran los que tengan que morir, miles si es necesario, pero que se acabe ese problema. Así habló el dinero al oído del que dice que gobierna. Vimos que esa propuesta incumplía con lo ya reconocido, con nuestro derecho a gobernar y a gobernarnos como parte de esta nación. Vimos que esa propuesta nos quiere romper en pedazos, nos quiere quitar nuestra historia, nos quiere borrar la memoria y olvida la voluntad de todos los pueblos indios que se hizo colectiva en San Andrés. Vimos que esa propuesta trae la división y la ruptura de la mano, destruye puentes y borra esperanzas. Vimos que en nuestro silencio se sumó la voluntad de gentes y personas buenas que en los partidos políticos levantaron voz y fuera, organizada en contra de la mentira, y así parar se pudo la injusticia y la simulación que se pretendían como ley constitucional de derechos indios y no era más que ley para la guerra. Vimos que, callado, mejor podíamos escuchar voces y vientos de abajo, y no sólo la ruda voz de la guerra de arriba. Vimos que callando nosotros, el gobierno sepultó la legitimidad que da la voluntad y la razón como ruta y paso. El hueco de nuestra palabra ausente señaló la vacía y estéril palabra del que mandando manda. Y se convencieron otros que no nos escuchaban y que con desconfianza nos miraban. Así, en muchos se afirmó la necesidad de la paz con la justicia y la dignidad como apellidos. Vimos a esos todos que son los otros como nosotros buscarse y buscar otras formas para que la paz volviera al terreno de las posibles esperanzas, construir y lanzar iniciativas. Los vimos crecerse, los vimos llegar hasta nuestras comunidades con ayuda, haciéndonos saber que no estamos solos. Los vimos protestar marchando, firmando cartas, desplegados, pintando, cantando, escribiendo, llegando hasta nosotros. Los vimos también proponer diálogo con ellos, el verdadero, no el que simula por la voluntad del poderoso. Vimos también que algunos fueron descalificados por la intolerancia de quienes más tolerantes se debieran. Vimos a otros que antes no vimos. Vimos que la lucha por la paz sumó ella, y no nosotros, a gentes nuevas y buenas, hombres y mujeres que, pudiendo optar por el cinismo y la apatía, eligieron el compromiso y la movilización. A todos en silencio vimos, en silencio saludamos nosotros a los que buscaron y abrieron puertas, y en silencio les construimos esta respuesta. Vimos a hombres y mujeres nacidos en otro suelo sumarse a la lucha por la paz. Vimos a unos desde sus propios países tender el largo puente del no están solos. Los vimos movilizarse y repetir el ya basta. Primero los vimos imaginar y realizar reclamos de justicia, marchar como quien canta, escribir como quien grita, hablar como quien marcha. Vimos todos esos destellos rebotar en los cielos y llegar a nuestras tierras con todos los nombres, como los que José nombra, con los rostros de los todos que en todos los mundos lugar para todos quieren. Vimos a otros cruzar el largo puente y desde sus suelos llegar hasta los nuestros después de saltar fronteras y océanos para observar y condenar la guerra. Los vimos llegar hasta nosotros para hacernos saber que no estamos solos. Los vimos ser perseguidos y hostigados como nosotros. Los vimos ser golpeados como nosotros. Los vimos ser calumniados como nosotros lo somos. Los vimos resistir como nosotros. Los vimos quedarse, aunque los fueran. Los vimos en sus suelos hablando lo que miraron sus ojos y mostraron lo que escucharon sus oídos. Seguir luchando los vimos. Vimos que callando, más fuerte habló la resistencia de nuestros pueblos en contra del engaño y la violencia. Vimos que en silencio también nos hablamos como los que realmente somos, no como el que trae la guerra, sino como el que busca la paz, no como el que su voluntad impone, sino como el que en lugar donde quepan todos anhela, no como el que está solo y simula muchedumbre a su lado, sino como el que es todos aún en la silenciosa soledad del que resiste. Vimos que nuestro silencio fue escuchado, y espada que hirió y desgastó al que la guerra quiere y guerra impone. Vimos que nuestro silencio hizo resbalar una y otra vez a un poder que simula paz y buen gobierno, y que su poderosa máquina de muerte una y otra vez se estrelló contra el silencio muro de nuestra resistencia. Vimos que en cada nuevo ataque menos ganaba,
y más perdía. Vimos que no peleando, peleábamos, y vimos que la voluntad de paz también callando se afirma, se muestra y convence. 3. San Andrés, una ley nacional para todos los indígenas y una ley para la paz. Una ley indígena nacional debe responder a las esperanzas de los pueblos indios de todo el país. En San Andrés estuvieron representados los indígenas de México y no solo los zapatistas. Los acuerdos firmados lo son con todos los pueblos indios y no solo con los zapatistas. Para nosotros y para millones de indígenas y no indígenas mexicanos, una ley que no cumpla con San Andrés es solo una simulación. Es una puerta a la guerra y un precedente para rebeliones indígenas que en el futuro vendrán a cobrar la factura que la historia presenta regularmente a las mentiras. Una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas no debe ser unilateral, debe incorporar los acuerdos de San Andrés y reconocer así los aspectos fundamentales de las demandas de los pueblos indios: autonomía, territorialidad, pueblos indios, sistemas normativos. En los acuerdos se reconoce el derecho a la autonomía indígena y al territorio, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Senado de la República. Ninguna legislación que pretenda encoger a los pueblos indios a limitar sus derechos a las comunidades, promoviendo así la fragmentación y la dispersión que haga posible su aniquilamiento, podrá asegurar la paz y la inclusión en la nación de los más primeros de los mexicanos. Cualquier reforma que pretenda romper los lazos de solidaridad históricos y culturales que hay entre los indígenas está condenada al fracaso y es simplemente una injusticia y una negación histórica. Aunque no incorpora todos los acuerdos de San Andrés, una prueba más de que no fuimos intransigentes, aceptamos la labor de la coadyuvancia y la respetamos. La iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación es una propuesta de ley que nace del proceso de negociación y, por tanto, está en el espíritu de darle continuidad y razón de ser al diálogo. Es una base firme que puede abrir la solución pacífica del conflicto, se convierte en una importante ayuda para anular la guerra y preceder a la paz. La llamada Ley Cocopa se elabora sobre la base de lo que produjeron los pueblos indios desde abajo, reconoce un problema y sienta las bases para solucionarlo. Refleja otra forma de hacer política, la que aspira a hacerse democracia. Responde a una demanda nacional de paz, une a sectores sociales y permite seguir adelante en la agenda de los grandes problemas nacionales. Por eso hoy ratificamos que apoyamos la iniciativa de la ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación y demandamos que se eleve a rango constitucional. 4. El diálogo y la negociación posibles si son verdaderos. Sobre el diálogo y la negociación decimos que tienen tres grandes enemigos que deben ser derrotados para poder constituirse en camino viable, eficaz y creíble. Estos enemigos son la ausencia de mediación, la guerra y el incumplimiento de los acuerdos, y la falta de una mediación. La guerra y el incumplimiento de la palabra son responsabilidad del gobierno. La mediación en la negociación de un conflicto es imprescindible. Sin ella no es posible que exista un diálogo entre dos partes enfrentadas. Al destruir con su guerra a la Comisión Nacional de Intermediación, el gobierno destruyó el único puente que había para el diálogo, se deshizo de un importante obstáculo a la violencia y provocó el surgimiento de una interrogante: ¿mediación nacional o internacional? El diálogo y la negociación tendrán pertinencia, viabilidad y eficacia cuando, además de contar con una mediación, la confianza y la credibilidad se restituyan. Mientras tanto, solo puede ser una farsa en la que no estamos dispuestos a participar. No para eso entramos al diálogo, entramos para buscar vías pacíficas, no para ganar tiempo apostando a trapicerías políticas. No podemos ser cómplices de una simulación. Tampoco podemos ser cínicos y fingir un diálogo solo para evitar la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de nuestros dirigentes. Las banderas zapatistas no nacieron con nuestros jefes, no morirán con ellos. Si nuestros dirigentes son asesinados o encarcelados, no podrán decir que fue por ser inconsecuentes o traidores. No nos alzamos y nos hicimos rebeldes por creernos más fuertes y poderosos. Nos levantamos en demanda de democracia, libertad y justicia porque tenemos la razón y la dignidad de la historia de nuestro lado. Y con esto en las manos y en el pecho es imposible quedarse impávido frente a las injusticias, traiciones y mentiras que en nuestro país son ya un estilo de gobierno. La razón siempre ha sido un arma de resistencia frente a la estupidez que ahora, pero no por mucho tiempo, aparece tan arrolladora y omnipotente.
Estemos o no estemos los zapatistas, la paz con justicia y dignidad es un derecho por cuyo cumplimiento seguirán luchando los mexicanos honestos, indígenas y no indígenas. 5. Resistimos y seguimos. Hermanos y hermanas, el EZLN ha logrado sobrevivir como organización a una de las ofensivas más feroces que en su contra se ha desatado. Conserva intacta su capacidad militar, ha expandido su base social y se ha fortalecido políticamente al evidenciarse la justeza de sus demandas. Se ha reforzado el carácter indígena del EZLN y sigue siendo un importante impulsor de la lucha por los derechos de los pueblos indios. Los indígenas son hoy actores nacionales y sus destinos y planteamientos forman parte de la discusión nacional. La palabra de los habitantes primeros de esas tierras tiene ya un lugar especial en la opinión pública. Lo indígena ya no es turismo o artesanía, sino lucha en contra de la pobreza y por la dignidad. Los zapatistas hemos tenido un puente con otras organizaciones sociales y políticas y con miles de personas sin partido. De todas hemos recibido respeto y a todas hemos correspondido. Además hemos, junto a otros, tendido puentes a todo el mundo y hemos contribuido a crear, al lado de hombres y mujeres de los 5 continentes, una gran red que lucha por medios pacíficos en contra del neoliberalismo y resiste luchando por un mundo nuevo y mejor. También hemos contribuido en algo en el nacimiento de un movimiento cultural nuevo y fresco, que lucha por un hombre y un mundo nuevos. Todo esto ha sido posible gracias a nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo. Sobre ellos y ellas ha recaído el peso mayor de nuestra lucha y la han enfrentado con firmeza, decisión y heroísmo. Importante también ha sido el apoyo de los pueblos indios de todo el país, de nuestros hermanos indígenas que nos han enseñado, nos han escuchado y nos han hablado. La sociedad civil nacional ha sido el factor fundamental para que las justas demandas de los zapatistas y de los indígenas de todo el país continúen por el camino de las movilizaciones pacíficas. La sociedad civil internacional ha sido sensible y ha tenido oídos y ojos atentos para que la respuesta de las exigencias no sean más muertes o prisiones. Las organizaciones políticas y sociales independientes nos han aceptado como hermanos y así nuestra resistencia se llenó de aliento. Todos nos han ayudado para resistir a la guerra, nadie para hacerla. Hoy, con todos los que caminan dentro nuestro y a nuestro lado decimos, aquí estamos, resistimos. A pesar de la guerra que padecemos de nuestros muertos y presos, los zapatistas no olvidamos que luchamos y cuál es nuestra principal bandera en la lucha por la democracia, la libertad y la justicia de México, la del reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Por el compromiso hecho desde el primer día de nuestro alzamiento, hoy volvemos a poner en primer lugar, por encima de nuestro sufrimiento, por encima de nuestros problemas, por encima de las dificultades, la exigencia de que se reconozcan los derechos de los indígenas con un cambio en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que les asegure a todos el respeto y la posibilidad de luchar por lo que les pertenece, la tierra, el techo, el trabajo, el pan, la medicina, la educación, la democracia, la justicia, la libertad, la independencia nacional y la paz digna. 6. Es la hora de los pueblos indios, de la sociedad civil y del Congreso de la Unión. Hermanos y hermanas, habló ya la guerra, su estridente ruido de muerte y destrucción. Habló ya el gobierno y su máscara criminal. Es el tiempo de que florezcan de nuevo en palabras las silenciosas armas que llevamos por siglos. Es el tiempo de que hable la paz, es el tiempo de la palabra por la vida, es nuestro tiempo. Hoy, con el corazón indígena que es digna raíz de la nación mexicana y habiendo escuchado ya todos la voz de muerte que viene en la guerra del gobierno, llamamos al pueblo de México y a los hombres y mujeres de todo el planeta a unir con nosotros sus pasos y sus fuerzas en esta etapa de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia a través de esta quinta declaración de la Selva Lacandona, en la que llamamos a todos los hombres y mujeres honestos a luchar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio. No habrá transición a la democracia, ni reforma del Estado, ni solución real a los principales problemas de la agenda nacional sin los pueblos indios. Con los indígenas es necesario y posible un país mejor y nuevo. Sin ellos no hay futuro alguno como nación. A esta, la hora de los pueblos indios de todo México, los llamamos para que juntos sigamos luchando por los derechos que la historia, la razón y la verdad nos han dado. Los llamamos para que juntos y recogiendo la herencia de lucha y resistencia
nos movilicemos en todo el país y le hagamos saber a todos, por medios civiles y pacíficos, que somos la raíz de la nación, su fundamento digno, su presente de lucha, su futuro incluyente. Los llamamos para que juntos luchemos por un lugar de respeto al lado de todos los mexicanos. Los llamamos para que juntos demostremos que queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos. Los llamamos a exigir el ser reconocidos como parte digna de nuestra nación. Los llamamos para que juntos detengamos la guerra en contra de todos hacen los poderosos. En esta, la hora de la sociedad civil nacional y de las organizaciones políticas y sociales independientes, es la hora de que los campesinos, de los obreros, de los maestros, de los estudiantes, de los profesionistas, de los religiosos y religiosas consecuentes, de los periodistas, de los colonos, de los pequeños comerciantes, de los deudores, de los artistas, de los intelectuales, de los discapacitados, de los seropositivos, de los homosexuales, de las lesbianas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de los sindicatos, de las cooperativas, de las agrupaciones campesinas, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales. Los llamamos a que, junto a los pueblos indios y a nosotros, luchemos contra la guerra por el reconocimiento de los derechos indígenas, por la transición a la democracia, por un modelo económico que sirva al pueblo y no se sirva de él, por una sociedad tolerante e incluyente, por el respeto a la diferencia, por un país nuevo, donde la paz con justicia y dignidad sea para todos. A esta, la hora del Congreso de la Unión, después de una larga lucha por la democracia, encabezada por los partidos políticos de oposición, hay en las cámaras de diputados y senadores una nueva correlación de fuerzas que dificulta las arbitrariedades propias del presidencialismo y apunta con esperanza a una verdadera separación e independencia de los poderes de la Unión. La nueva composición política de las cámaras baja y alta plantea el reto de dignificar el trabajo legislativo, la expectativa de convertirlo en un espacio al servicio de la nación y no del presidente en trono, y la esperanza de hacer realidad el honorable que antecede al nombre colectivo con que se conoce a senadores y diputados federales. Llamamos a los diputados y senadores de la República de todos los partidos políticos con registro y a los congresistas independientes a que legislen en beneficio de todos los mexicanos, a que manden obedeciendo, a que cumplan con su deber apoyando la paz y no la guerra, a que, haciendo efectiva la división de poderes, obliguen al Ejecutivo Federal a detener la guerra de exterminio que lleva adelante en las poblaciones indígenas de México, a que con pleno respeto a las prerrogativas de la Constitución política les confiere, escuchen la voz del pueblo y sea ella la que los mande en el momento de legislar, a que apoyen con firmeza y plenitud a la Comisión de Concordia y Pacificación para que esta comisión legislativa pueda desempeñar eficaz y eficientemente sus labores de coadyuvancia en el proceso de paz, a que respondan al llamado histórico que exige pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indios, a que contribuyan a crear una imagen internacional digna de nuestro país, a que pasen a la historia nacional como un Congreso que dejó de obedecer y servir a uno y cumplió con su obligación de obedecer y servir a todos. A esta la hora de la Comisión de Concordia y Pacificación, está en sus manos y habilidades el detener la guerra, cumplir lo que el Ejecutivo se niega a cumplir, abrir la esperanza de una paz justa y digna y crear las condiciones para la convivencia pacífica de todos los mexicanos. Es la hora de hacer cumplir lealmente la ley dictada por el diálogo y la negociación en Chiapas. Es la hora de responder a la confianza que en esta comisión depositaron no solo los pueblos indios que acudieron a la mesa de San Andrés, también el pueblo todo que exige el cumplimiento de la palabra empeñada, el alto a la guerra y la paz necesaria. Esta es la hora de la lucha por los derechos de los pueblos indios, como un paso a la democracia, la libertad y la justicia para todos. Como parte de esta lucha a la que llamamos en esta quinta declaración de la Selva Lacandona por el reconocimiento de los derechos indígenas y por el fin de la guerra, ratificando nuestro, para todos, todo, nada para nosotros, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncia que realizará directamente en todo México una consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación por el fin de la guerra de exterminio. Para esto nos proponemos llevar
la iniciativa de la ley de la Comisión de Concordia y Pacificación a una consulta nacional en todos los municipios del país para que todos los mexicanos y mexicanas puedan manifestar su opinión sobre dicha iniciativa. El EZLN enviará una delegación propia a cada uno de los municipios de todo el país para explicar el contenido de la iniciativa de Cocopa y para participar en la realización de la consulta. Para esto, el EZLN se dirigirá en su oportunidad y públicamente a la sociedad civil nacional y a las organizaciones políticas y sociales para hacerles saber la convocatoria expresa. Llamamos a los pueblos indios de todo México a que junto a los zapatistas se movilicen y se manifiesten exigiendo el reconocimiento de sus derechos en la Constitución. Los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígenas para que participen junto con los zapatistas en la tarea de la consulta a todos los mexicanos y mexicanas sobre la iniciativa de ley de la Cocopa, a los trabajadores, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, empresarios, jubilados, discapacitados, religiosos, religiosas, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales, lesbianas, niños, niñas, para que de manera individual o colectiva participen directamente con los zapatistas en la promoción, apoyo y realización de esta consulta como un paso más a la paz con justicia y dignidad, a la comunidad científica, artística e intelectual para que se sumen a los zapatistas en las tareas de organización de la consulta en todo el territorio nacional, a las organizaciones sociales y políticas para que con los zapatistas trabajen en la realización de la consulta, a los partidos políticos honestos y comprometidos con las causas populares para que otorguen todo el apoyo necesario a esta consulta nacional. Para esto, el EZLN se dirigirá en su oportunidad y públicamente a las direcciones nacionales de los partidos políticos en México, al Congreso de la Unión para que asuma su compromiso de legislar en beneficio del pueblo, para que contribuya a la paz y no a la guerra apoyando la realización de esta consulta. Para esto, el EZLN se dirigirá en su oportunidad y públicamente a los coordinadores de las fracciones parlamentarias y a los legisladores independientes en las cámaras de diputados y senadores, a la Comisión de Concordia y Pacificación para que, cumpliendo con sus labores de coadyuvancia en el proceso de paz, allane el camino para la realización de la consulta sobre la iniciativa. Para esto, el EZLN se dirigirá en su oportunidad y públicamente a los legisladores miembros de la COCOPA. Tiempo de la palabra para la paz. 7. Hermanos y hermanas, ha pasado ya tiempo en que la guerra del poderoso habló. No dejemos que hable más. Es ya el tiempo de que hable la paz, la que merecemos y necesitamos todos, la paz con justicia y dignidad. Hoy, 19 de julio de 1998, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional suscribe esta quinta declaración de la Selva Lacandona. Invitamos a todos a conocerla, difundirla y a sumarse los esfuerzos y tareas que demanda. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, Subcomandante Insurgente Marcos, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, julio de 1998.